Sí. Vamos a ver si alguien ejerce de árbitro, que no lo sé. Juan Ramón Rayo, economista, buenos días. Bueno, claro. ¿Qué tal? Buenos días. Digo que no lo sé porque si le pregunto a Juan Ramón Rayo qué le parece la subida de impuestos me va a decir mal, porque tú tienes un punto de vista claro sobre el planteamiento de cómo se debe enfocar la economía y no va por ahí, por subida de impuestos. No me equivoco. Efectivamente, los impuestos lo que hacen al final es reducir los incentivos y los medios de que disponemos para generar riqueza. Por tanto, más impuestos al final es menos riqueza para todos, no solo para unos pocos. Por ejemplo, hablabais de la subida del IRPF, que efectivamente va a afectar solo al 0,5% de los contribuyentes, pero recordemos que este país siempre está hablando de la necesidad de cambiar su modelo productivo y de atraer talento, de atraer valor, de atraer personal cualificado. Difícilmente vamos a traer personal cualificado sableando a ese personal cualificado a impuestos. En Estados Unidos cobran salarios mucho más altos que en España y el tipo marginal máximo sobre el IRPF no está en el 53%, sino en el 39%. Por tanto, ¿cómo va España a traer valor y a prepararse para la nueva economía si lo que hacemos es machacar a impuestos a ese valor que atraemos? Lo mismo con las empresas o con la tasa Google. Lo de que la tasa Google solo la pagan las grandes empresas tecnológicas es una verdad a medias, porque efectivamente el sujeto al que se obliga a pagar ese impuesto son las grandes empresas tecnológicas. ¿Pero acaso pensamos que estas compañías no lo van a repercutir a todos sus usuarios? Y creo que usuarios de Uber, usuarios de Google, usuarios de Amazon, usuarios de Facebook, no son solo grandes empresas o grandes rentas, es todo el mundo y sobre todo también, no lo olvidemos, de cara también a esa transición económica de la que estábamos hablando, que muchas pequeñas empresas españolas, muchas pymes, se están digitalizando, están conquistando nuevos mercados, están exportando fuera de España a través de Internet gracias a los servicios que les proporcionan Amazon, por ejemplo Amazon Marketplace, Facebook, los anuncios de Facebook, Google, los anuncios de Google, y todo eso se va a gravar y ese gravamen lo van a pagar en última instancia estas pequeñas empresas que intentan dar el salto a la digitalización y por tanto se les va a desincentivar, se les va a penalizar esa necesidad que tenemos de que cada vez nuestra economía esté más digitalizada. Juan Ramón, yo tenía claro que tú ibas a ser muy crítico con esta medida porque tú siempre has dejado claro cuál es tu posición al respecto. Pero yo lo que quiero es que los ciudadanos sepan si las cifras que se están manejando también son ciertas o no. Y estaba Javier Crudo dando unas cifras con respecto al número de ciudadanos que se verían afectados por subidas que tienen que ver directamente con los salarios que ingresan. Que me gustaría que Javier te la recordase y si no es así lo corrijamos, pero para que todo el mundo tenga en casa los datos. La crítica desde un punto de vista profesional que es absolutamente respetable, pero también los datos reales con respecto a quién le afectan los impuestos. Javier. Bueno, en cuanto a la subida del IRPF, es decir, lo que estamos pagando todos en nuestra declaración de la renta, creo que la mayoría de los que nos están viendo no se van a ver afectados porque solo afecta, como he dicho antes, a un 0,5% de los contribuyentes, es decir, 9.000 de los 19 millones de contribuyentes. Con lo cual, sinceramente, a las clases medias no le está afectando. O sea, a la clase trabajadora no le está afectando. Y en el caso de las empresas, afecta a un 1%. Sinceramente, se está dejando un poco de ese peso que se necesita distribuir en una capa muy reducida de la población. O sea, que tampoco me parece que, primero, no se puede hablar de impuestazo y, segundo, creo que las grandes empresas tienen beneficios millonarios y en algunas de ellas estamos hablando de empresas que están facturando aquí, pero están tributando fuera de aquí, el caso de empresas como Google, etcétera, a las que se le está pidiendo un poco de, oiga, ponga usted de su parte, arrime el hombro como los demás. A ver, Juan Ramón, ¿qué te parece a ti lo que está diciendo Javier? Sí, varios comentarios. Primero, efectivamente es el 0,5% de los contribuyentes, no el 0,05%, por tanto no son 9.000 contribuyentes, sino 90.000 contribuyentes, pero efectivamente es una parte pequeña del censo. Ahora, es lo que decía antes, si queremos atraer talento, si queremos atraer personal cualificado, difícilmente lo vamos a hacer sableándoles a impuestos. Segundo, eso de que los impuestos al 1% de empresas más grandes lo pagan solo las empresas grandes, creo que es una verdad de nuevo a medias. Los impuestos a las empresas en última instancia los pagan los accionistas y accionistas de grandes empresas no son solo grandes potentados y grandes fortunas. En España hay 12 millones de ahorradores que tienen directa o indirectamente sus ahorros en planes de pensiones, fondos de inversión, en acciones directamente, y en esos 12 millones desde luego encontramos personas de todos los niveles de renta y son ellas las que también en última instancia van a pagar este impuesto que va a desincentivar la inversión empresarial en España. Se comenta que las grandes empresas... Te decía Javier... Claro, son beneficios que no se van a lograr
Sí, digo que los impuestos se pagan sobre beneficios y son beneficios que no se van a poder distribuir a los accionistas. Quiero decir, si una empresa, en lugar de tener 100 de beneficio, tiene 0, estoy exagerando para entender a qué me refiero, evidentemente... Los impuestos ayuden a redistribuir la riqueza y se pueda ayudar a las capas más vulnerables, se puedan mejorar los servicios públicos para todas las personas, para que una sociedad sea más igualitaria. Si tú solo hablas de los beneficios del accionista y eso es lo único que importa, pues las sociedades, claro, seguirán siendo cada vez más desiguales y más desequilibradas. Primero, uno de los estados que más consigue reducir la desigualdad en Europa es Irlanda, que tiene un impuesto sobre sociedades del 12,5%. Irlanda, hace 40 años, era uno de los países más pobres de Europa, hoy es el país más rico de Europa. ¿Y qué ha hecho Irlanda? Pues en lugar de expulsar a la inversión, en lugar de expulsar a las grandes empresas, ha intentado generar un clima institucional favorable para que el ahorro y la inversión venga al país. Y gracias a que el ahorro y la inversión ha venido al país, en lugar de huir despavorida debido a los altos impuestos, Irlanda, insisto, ha conseguido crear una enorme cantidad de empleo altamente cualificado. Sí, pero esa es la cuestión. Lo que queremos fiscal. Bueno, un 12,5% en sociedades no es un paraíso fiscal, pero claro, no lo es. ¿Y cómo es un sistema de impuestos bajos, allí? Efectivamente. Bueno, es lo que te he dicho. Irlanda es el país de Europa que más reduce la desigualdad gracias a su sistema redistributivo. No solo es que consiga enriquecer a sus ciudadanos antes de impuestos, sino que si miramos la diferencia entre desigualdad antes de impuestos y desigualdad después de impuestos, Irlanda es el país europeo que más hace por reducir esa desigualdad, con un Estado mucho más pequeño que el nuestro. Por tanto, incluso los que son partidarios de una redistribución intensa de la renta y de la riqueza, que es algo opinable, es decir, eso es un punto de vista ideológico que habría que debatir, pero bueno, partamos de ese punto de vista. Hay opciones más razonables para alcanzar ese camino que pasan por estados más pequeños y mejor gestionados que por estados gigantescos y pésimamente gestionados que lo único que hacen es desincentivar la generación de riqueza. Creo que España no ha de acercarse a determinados modelos europeos, como puedan ser Italia, como puedan ser Grecia, ni siquiera como puede ser Francia, con unos estados gigantescos, unos impuestos que paralizan la generación de riqueza y que en última instancia estancan a sus economías y a sus trabajadores en una situación, pues, no demasiado buena en términos de evolución de sus ingresos a lo largo del tiempo. Juan Ramón, te agradezco que nos hayas echado una manito para aclarar esto, con este, digamos, debate, dos puntos de vista, por lo menos la gente tiene en casa un poquito, algún elemento más, ¿no?, para sacar sus conclusiones. Un abrazo, hasta otro día. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.